Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, que el Señor los bendiga, pueblo de Dios, gloria al Señor. El tema de hoy es el nombre falso de Dios, gloria al Señor. Dice así, eh, vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? O una pequeña investigación que he hecho, ¿no? Vamos a descubrir ese nombre falso. Dice así, Jehová, el nombre, ¿no?, de Dios. En la forma grecolatina de YHWH, el teólogo Pietro Columna Galatino, el año 1518, creó ese nombre, por voluntad humana, el nombre de Jehová, aumentándole las vocales A e O para que dé ese nombre. Pietro Columna Galatino, conocido como Petrus Galatius, fue un fraile de la Iglesia Universal, conocida hoy que la Iglesia Católica Romana. Más adelante, el hebraísta alemán Wilhelm Gesenius, en 1786, hizo una obra literaria, ¿no?, Thesaurus, y en esa obra puso por primera vez el nombre Jehová. Ya en el año 1900 o el siglo XIX aproximadamente, Charles Taze Russell fundó la religión Los Testigos de Jehová. Pero ya en el año 1686, el jesuita Cipriano Barrace fundó la doctrina Santísima Trinidad. El fundamento de esta doctrina es enseñar de Dios está conformado por tres personas que a la vez cada una de estas personas son Dios, y estas tres personas que son dioses conforman la Santísima Trinidad. Esa es su doctrina de este jesuita de la orden sacerdotal de la Iglesia Universal, Iglesia Católica de Roma, y enseñan de esta manera, ¿no?, que hay la primera persona que dice que es una persona, Dios es una persona y su nombre es Jehová y es el Dios Padre o Yahweh, ¿no? Y la segunda persona es Jesús, que es Dios Hijo, y la tercera persona que es el Espíritu Santo, y dicen que es el Dios Espíritu. Pero ya en el siglo XV, ¿no?, todo esto después de Cristo, por supuesto, la Iglesia Católica Romana empezó ya a bautizar en los títulos, conforme a esta doctrina que crearon ellos. Empezaron a bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu, nada más. Y hasta el día de hoy lo llegan a hacer. Y lo más lamentable es que el pueblo evangélico, ¿no?, según supuestamente se dicen ser de Dios, han abrazado esta doctrina. Y yo me pregunto cómo es posible que ellos han abrazado esta doctrina. Tal vez yo podía haber abrazado esa doctrina, ¿no?, haber querido esta doctrina por desconocimiento o por falta del Espíritu de verdad. Porque dice Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. ¿Cómo es posible que grandes pastores, seminaristas, crean esta doctrina? Y dicen ellos también lo mismo, que Dios son tres personas y cada persona de ellos es un Dios, cayendo a la idolatría. Por eso eso es lo que en realidad eso es lo que en realidad han querido hacer, ¿no? Que llevar al pueblo de Dios, ¿no?, a la idolatría, tener tres dioses. Y ya también negar el bautizo que salva, que es en el nombre de Jesucristo, como están en los ejemplos bíblicos del libro de los Hechos. Podemos encontrarlo ahí. No encontramos a ninguna persona, a nadie, ni un registro bíblico que se hayan bautizado en los títulos. Ninguno. Vámonos a la Biblia un instante, un momento. Dice así, Éxodo capítulo 6, versículo 3. Quiero leerle esta parte, que estoy usando ahorita la Biblia de 1960, la que usan prácticamente las iglesias trinitarias, iglesias evangélicas que han abrazado esta doctrina de Roma. Dice así, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos.
ellos mismos se contradicen. En la versión de 1569 dice: y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre YHWH no me di a conocer a ellos. Eso lo estaba reservado. Encontramos en Éxodo, capítulo 3, versículo 13, dice que Dios habló con Moisés, o mejor dicho, dijo Moisés a Dios, ¿no? He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no?, me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntaran cuál es su nombre de ese Dios, ¿qué le voy a decir? Y Dios respondió a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, YHWH, ¿no? Yo soy, me envió a vosotros, que significa el siempre existente. Dijo, y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con esto me recordarás por todos los siglos. El siempre existente. YHWH se dejó de pronunciar por respeto. Tampoco no se podía pronunciar. Estaban en una duda. Entonces se empezó a llamar a Dios como el omnipotente. Job 32:8. También vemos en Números 27:16. También lo llamaron a Dios el Señor, el Dios de los espíritus. Antes, al principio, ya en Génesis, se le llamó a Dios el Dios que ve. Jueces también encontramos, capítulo 13, 18, que su nombre es el admirable. En ningún momento la Biblia enseña o enseñan, ¿no?, los profetas, los padres, que su nombre fue Jehová. Nunca, no pasa eso. En la versión que tengo aquí, que es traducción directa del texto original de hebreo, arameo y griego de 1569, no lleva el nombre Jehová. Después lo pusieron después de esta fecha. Ya lo comenzaron a usar ese nombre para dar una doctrina llamada Santísima Trinidad, y que dice que los tres dioses son santos y los tres son personas y cada uno de ellos es un dios. Tienen sus dioses. Esa es idolatría. Y ese es un error. Gloria al Señor. Así que vámonos un ratito acá a Marcos. Gloria a Dios. A Marcos, capítulo 12, versículo 26. Dice así: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Sí? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Está dando cátedra, está enseñando. Miren lo que dice el 28, y dice: acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar, y sabía que había respondido bien Jesús, porque ellos sabían la Torá, ellos sabían los rollos de Isaías, de Moisés, sabían eso. Y mira lo que le dice. Y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué tocó acá el Señor? Tocó Deuteronomio 6:4. Eso es lo que tocó. Y siguió hablando conforme a Deuteronomio 6:4. Dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y mira lo que le responde el escriba. El escriba no lo corrige al Señor. El escriba no le dice: estás equivocado. Mira, su nombre de Dios es Jehová, así que el mandamiento es: oye Israel, no, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No le dice el escriba así, más bien le dice: está bien, ha respondido bien. Y le dice, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Gloria a Dios. Lo que está diciendo el escriba, este hombre que sabe la ley, sabía que fuera de Dios de Dios no había otro Dios, no hay. Todo lo que está dentro de Dios es Dios. Su palabra es Dios. Salía su palabra y esa palabra, el verbo, fue hecho carne. Y esa carne se le llamó Hijo de Dios. Después
¿no? Ya en el tiempo futuro, esa palabra regresará al que lo envió, y los dos serán uno solo, Jesucristo. Eso es lo que enseña también 1 Corintios, si no me equivoco, 15, por acá lo voy a tener el registro. Sí, 1 Corintios 15, 24 y 28. Entonces, mira cómo le responde bien el escriba. Personas que saben la ley. También Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, también era un fariseo. Y uno de sus relatos que él hace, ¿no? Uno de sus relatos que hace, que lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando él dice, ¿no? Que en este camino que ustedes llaman herejía, porque le decían ¿cómo se llama? A Pablo, ¿no? Le decían hereje. Hechos 24, versículo 14, a Pablo le decían hereje. Decía que era un hereje, ¿no? Un traidor o tenía demonios, estaba mal, ¿no? Le decían hereje, pero Pablo mira lo que le responde, ¿no? En su defensa, en Hechos 24, 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿quiénes? Los fariseos, sus contemporáneos de él, ahora lo acusaban que Pablo estaba mal. ¿Por qué? Porque él también era fariseo, pero conoció a Cristo, Cristo, mejor dicho, lo salvó. Tuvo una experiencia con él y ahora él ve a Cristo y escribe 1 Timoteo, Pablo, 1 Timoteo 3:16 dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Cuando empieza después que tuvo la experiencia con Dios, con el Señor, ¿no? El Señor lo sana y él empieza a predicar y dice, él era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién se le apareció en el camino? Una voz. Hechos 9:5. Y esa voz le dijo, yo soy Jesús. Esa voz es el Espíritu Santo. La misma voz que oyó Adán en el huerto, la misma voz que oyó Samuel en el templo. Lo oyó Saulo. Pero mira lo que dice Hechos 24:14, Saulo en su defensa dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Estaba sirviendo a Jesucristo y está diciendo que Jesucristo es el Dios de sus padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Jacob, Isaac. Gloria al Señor. Mire cómo lo dice bien claro. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. ¿Ah? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, mire lo que pasa acá. Hechos capítulo 28, versículo 22. Pablo predica en Roma y dice, pero querríamos oír de ti. Le dicen quién. Lo que le estaban, ¿cómo se llama? Escuchando a Pablo, lo que Pablo estaba predicando en Roma, ¿no? Y dice así, queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en toda parte se habla contra ella. O sea, a Pablo le decían hereje y el camino que Pablo está haciendo, que es el camino de Jesucristo, le decían que era una secta. Como hoy en día nos están llamando a nosotros igual. Dicen que somos herejes y más bien estamos endemoniados y esto es una secta. Pero mira lo que le decían a Pablo también ahí. ¿Ves? Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, dice, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y algunos sentían a lo que yo decía y otros no creían, dice. Y ahora dice en el 26, dice, 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo les dijo a los que no creyeron, estas palabras bien habló el Espíritu Santo por medio de los profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, otra vez, a nuestros padres, dice, ve a este pueblo y diles, y de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.
Gloria a Dios. Pero como ellos sabían la ley, también sabían que Dios es el Dios que sana. Y había muchos enfermos en ese momento. ¿Y por qué no los sanaban? ¿Por qué? Porque estaban luchando contra Dios. Estaban diciéndole a Pablo, acusándole a Pablo que era un hereje, que estaba endemoniado, que estaba mal. Estaban luchando contra Dios. Y mira lo que le dice. Antes que se vayan, ¿no? Antes que se vayan estas personas, Pablo les dice, ¿no? Eso describió el profeta Isaías ya es de ustedes. Que ustedes han cerrado sus oídos, se han tapado sus ojos para no ver, no escuchar la verdad. No se pueden convertir de todo su corazón. Y el Señor no los puede sanar. Porque Él dijo que en su herida, en su llaga ya fuiste sanado. Y entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Es Dios o usted? Porque la palabra tiene que cumplirse. La palabra de Dios se cumple. Gloria a Dios. Por eso, eso es lo que toca a Pablo. Y sin querer hemos entrado a esta parte un poco más espiritual, ¿no? Sobre la sanidad divina. Pero este es uno de los motivos por qué el Señor no lo podía sanar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ya sabemos, ¿no? El falso nombre de Dios es Jehová. Lo dice. Inclusive, las sociedades bíblicas, al escribir esta Biblia de 1960, la que usan todos prácticamente los evangélicos, una vez más le enseño, glosario. Vamos, ahí están los significados de los nombres, Aser, Astarot, todo, pero dice también Jehová, el nombre personal de Dios. Ellos escriben esto y dicen, el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son Y, H, W, H. Por respeto se dejó de pronunciar y en lugar se leía Adonai, el Señor, como está en la Biblia de 1569. Adonai, el Señor, nos dice Jehová. Dice, pero los rabinos, ¿qué rabinos serán? Sin el Espíritu por hecho. Los rabinos dicen que le aumentaron la E o A. Solo dice como contraseña para inventar un sistema de vocales escritas y para dar un nombre a Dios, el cual resultó Yahweh o Jehová. Que ellos dicen que ese nombre significa el siempre existente, cuando es mentira. Ese nombre no es, porque lo aumentaron, lo dice a mí bien claro. Pero ellos como sabemos, ¿no? Que así como Pilatos, estas sociedades bíblicas se dan la mano y dicen, no, ponemos acá y no sé, ya el que lee y entiende ya. Pero nosotros limpiamos la mano, estamos diciendo la verdad. La verdad es a medias, no es verdad, es mentira. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que este es un pequeño investigación que he hecho gracias al Señor. El Espíritu Santo siempre motivando a la verdad, porque la Biblia lo dice. Juan capítulo 16, versículo 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Gloria a Dios. Así que vámonos un ratito a 1 Corintios capítulo 3. Si no me equivoco, 3, no, capítulo, no, 2 Corintios es capítulo 3. Tanto versículo que tengo en mi cabeza ya que, gloria a Dios. Dice así. Y versículo 15. 13 de Moisés, pero el entendimiento de ellos votó, porque hasta hoy, cuando en el antiguo, sí. 13 y a un Moisés que ponía un velo, ya, vamos a leer desde el 12 para poder entender. 2 Corintios capítulo 3 versículo 12, dice así. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. ¿Ve? La ley iba a ser abolida. Ya estaba dicho ya. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿no? ¿Por qué? Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, estas personas que están en la ley, en las obras, cuando leen el Antiguo Testamento,
siguen puesto el velo, siguen viendo mal. Ahora dice, y aún hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, es una actualidad, cuando leen a Moisés, y Moisés es una referencia del Antiguo Testamento, del Torán, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice así, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que el único que se dice Señor es a Jesucristo. Pero se dice Señor a Jesucristo, el que tiene el Espíritu Santo va a reconocer que Jesucristo es el Señor de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, de Jesús, hay libertad. Entonces, dice que cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Lo mismo, ¿no? Pablo, lo mismo relató en Hechos capítulo 28. Dice que no se pueden convertir de todo su corazón porque no dejan las cosas pasadas, que es el Antiguo Testamento, las obras. Como siguen viviendo en el Antiguo Testamento, siguen viviendo en la ley, ¿no? Entonces eso está presente en sus vidas. Entonces no se convierten de todo corazón y desechan las tinieblas, el pasado, las cosas que pasaron, no lo desechan. Por eso el Señor dice que no quieren desechar el pasado, tapan sus oídos, mejor dicho, sí, tapan sus oídos para no oír, sus ojos lo tapan para no ver la verdad. No se pueden convertir de todo su corazón y el Señor no lo puede sanar. Primeramente su alma. Gloria a Dios. Lo mismo dice Pablo en este relato, ¿no? Y lo mismo él enseña en 2 Corintios capítulo, lo que hemos leído capítulo 3, versículo del 15 al 17, que cuando se conviertan de todo su corazón, el velo será quitado, cuando se conviertan al Señor. Ahora que dice, mismo Pablo, 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya dejemos el pasado, porque a Cristo ya es hijo de Dios. Para nosotros Cristo es más que un hijo de Dios. Él es Dios omnipotente. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Padre, Él es el Hijo, el Espíritu Santo. Él es todo para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo está diciendo. Gloria a Dios. Usted está conforme, no se contradice. Su relato, su predicación de Pablo a estas personas que no creían en Hechos 28, con la doctrina que él enseña aquí, que hay un solo Dios y las cosas viejas ya pasaron. Ya el que está en Cristo ya no está como cuando empezó. Ya no, ahora ya vemos a Cristo que es nuestro Padre. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, resultado de todo esto, ¿no? Que el nombre de Dios, el nombre verdadero, como decía Isaías 52:6, dice, Dios mismo dice, ¿no? Yo mismo que hablo, estaré presente, mi pueblo sabrá mi nombre, lo dice. Y él mismo que habló estuvo presente, Jesucristo, dando el nombre. Gloria al Señor. Así que el nombre de Jehová no es el nombre de Dios. Lo siento mucho para los que testigos de Jehová, pero no es el nombre de Dios. Ellos todavía están con un velo en su frente, en sus ojos, y no se pueden convertir. Por eso ellos no creen en la sanidad divina. Yo una vez me encontré con ellos en un hospital acá en Lima, cuando yo en ese tiempo iba a orar por los enfermos, a predicarles a Jesús, ¿no? Y el Señor me puso eso en mi corazón de hacerlo. Empecé con mucho temor, pero el Señor quería pues que llame semiente en lo que yo tengo. Tienes el Espíritu Santo y dice la Biblia que tocaremos demonios con la mano y no nos dañará. Ya tienes que salir a la cancha, salir ahí, porque claramente no podemos estar con ese temor. Tenemos el Espíritu Santo y tengo miedo de tocar las cosas. No puede ser así, tenemos que romper con eso. Y el Señor me empujó, me llevó prácticamente, tenía una necesidad o una urgencia de ir. Gloria a Dios, pero quería mostrarme que no me iba a pasar nada.
Gloria al Señor. Entonces yo encontré ahí a varios testigos que estaban enfermos y cuando le quise hablar de Jesús, que el Señor los sana, cerraron sus oídos, no quisieron saber nada. Me da mucha pena, pero esa doctrina los sembraron ya. Una doctrina es una enseñanza, prácticamente les sembraron eso. Y Jehová no sana nada. Él no hace nada, porque Él es algo superficial, algo que lo han creado. Él no tiene ni un poder, porque para empezar el nombre también fue creado y tiene una fecha de creación, fue en 1518. Gloria a Dios. Y esta doctrina Santísima Trinidad también tiene una fecha de que lo crearon, que fue más o menos en 1686, dice, por el jesuita Cipriano Varese, la Santísima Trinidad. El bautizo en los títulos también fue creado más o menos en el siglo XV. Empezaron a bautizar de esa manera. Pero el nombre de Dios estaba reservado, el nombre divino es Jesucristo. Y el bautizo verdadero que salva fue desde el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí empezaron a bautizar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo así la gran comisión. Gloria a Dios. Así que ya sabemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así suscríbase, envíe este video a sus seres queridos, a sus familiares, personas, ¿no? Para que escuchen la verdad. Es la palabra, la verdad es lo que lo va a cambiar. Uno no puede hacer nada, solamente decirle la verdad. Y esa verdad, dice su palabra, no volverá atrás vacía. Hará la obra. ¿Cuál? Es la obra de, ¿no?, liberación, salvación de sus almas. Gloria a Dios. La verdad los hará libre. Ya lo dijo el Señor. Juan 8:32 dice, y conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, por medio de la Biblia y por medio de los testimonios que tenemos, de todo que hemos investigado aquí, y hay aún más todavía, porque esto es una parte pequeña, ¿no? Entonces, estas personas al oír esto van a saber la verdad. Y esa verdad, que es el Espíritu Santo, no lo va a dejar. Tranquilos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, eso es cierto. Toda persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo se va a bautizar en el nombre de Jesucristo o va a terminar siendo bautizado en el nombre de Jesucristo. Toda persona que tiene el Espíritu Santo es verdad. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo va a ser lo que ya el Señor ha encomendado. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Así que ya sabemos que el Señor los bendiga a todos. Será hasta otra oportunidad. Pueblo de Dios, adelante. Bendiciones. Gloria al Señor.